En este momento empieza la sección del rating de este programa. Ahí sí hay humildad. Sí, ese muchacho sí humilde. Humildemente, Oye. Leila, Valentín, Don Miguel, Olga, que acaba de salir. Señores, miren, el gobierno acaba de hacer público que 2.700 millones de pesos es el monto que han sido acumulados por concepto de haber asumido el costo del aumento de los combustibles. Esa es la sumatoria de todos los recuentos que hemos hecho semanalmente aquí en el rumbo de la tarde. Eso significa que en alguna medida, a menos que haya un superávit a final de año, el gobierno va a tener que asumir como parte del déficit, que es el tema que traje hoy al respecto de lo establecido por el director general de presupuesto, el costo de los combustibles, y esto con la finalidad, claro, de que el costo de la vida del dominicano por lo menos se mantenga relativamente estable, cosa que lamentablemente no ha podido ser, porque a pesar de que se ha asumido el costo de los combustibles, de que hemos mantenido una tasa del dólar relativamente estable y que se ha depreciado en 2.2%, los productos de la canasta básica familiar lamentablemente se han visto expuestos al alza. Entonces, en ese sentido, ya sabemos en la situación en que se encuentran los combustibles. Por otro lado, y es el tema que traigo en el día de hoy, don Miguel, y que me gustaría que usted lo opinara al respecto, las declaraciones hechas en ocasión de una reunión que se suscitó en la Universidad Autónoma de Santo Domingo a través de una reunión virtual patrocinada por la UAS, en donde el director de presupuesto, José Rijo, establece que para el año 2022 República Dominicana va a tener un déficit estimado en 5.37% de nuestro Producto Interno Bruto. ¿Qué va a significar eso? ¿Y cómo nosotros le haremos frente a ese déficit que vamos a tener en el año 2022? Y aquí entonces, Leila, don Miguel y Valentín, retomamos el tema de la posibilidad de una reforma fiscal. Y lo retomamos porque lo trae a colación el director general de presupuesto, después que la semana pasada el presidente había establecido en alguna medida que esa reforma fiscal, que ese pacto fiscal se suponía retomarse para el año 2022. El director de presupuesto viene y lo jala por los moños nuevamente. Entonces, él establece que definitivamente República Dominicana tiene que abocarse a una revisión desde el punto de vista tanto de los impuestos como de los gastos y del financiamiento, para que en alguna medida no eliminar el déficit que se estima para el año 2022, sino que se reduzca por lo menos a un 3%. Inmediatamente se dieron esas declaraciones. Por un lado vimos la CREST, que ya hizo público su anteproyecto de reforma fiscal, la cual analizaremos en su momento aquí. Ya hay partidos como el Partido Revolucionario Dominicano, como el PLD, y también me imagino que el PRM se están abocando a hacer sus propuestas al respecto de ese posible pacto fiscal y como debe ser también los sectores de interés. Estamos hablando de los empresarios y la clase media en sentido general. Yo te quiero hacer una pregunta que siempre ha sido, el tema ha sido siempre objeto de preocupación personal. Yo veo que hay como un excesivo temor por el déficit fiscal. Y los déficits fiscales bien administrados pueden ser incluso positivos, ¿no? Bajo determinadas circunstancias. Incluso como se resolvió el tema de la pandemia económica y financiera última del 2008 y 2009 en Europa, cuando quebraron economías que incluso como la de Italia, que era del grupo de los 7,
la de Grecia y de muchos otros países del este de Europa, incluso del occidente de Europa, fue a base de incrementar el déficit. Así fue. Porque lo que recomendaron finalmente los organismos internacionales fue aumentar el endeudamiento para impulsar la economía. Entonces, fíjate, a mí me preocupa mucho, y yo no sé cuál es tu opinión con relación a eso, la insensibilidad de los organismos internacionales. Por ejemplo, te hablan el Fondo Monetario y el Banco Mundial, y todos esos organismos lo que quieren es que estos países en desarrollo tengan lo que ellos llaman un presupuesto equilibrado. Así es. Entonces vienen unos técnicos y te dicen aquí, mira, aquí ese presupuesto está desequilibrado, tú tienes más gasto que ingresos, tú tienes que cortar aquí, tienes que cortar aquí, tienes que cortar allí, tienes que cortar aquí, tienes que cortar aquí. No, y ese recorte normalmente es de los gastos sociales. Sí, exactamente, a eso iba. Eso nos ocurrió en 1984. Así fue. Nos ocurrió en 1984, en abril del 84, como consecuencia de esos recortes. Y de la creación del ITEBI. Y del ITEBI, aumentaron los precios de los combustibles, se depreció el peso un 3x1, y eso enriqueció a mucha gente porque los que tenían una deuda en dólares, el Banco Central lo aceptó el pago de esa deuda en pesos dominicanos a 3x1. Así fue. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué ocurrió como eso? Bueno, vamos a hacer todas esas medidas el miércoles santo, porque la gente se va para afuera, se emborracha, se intoxica, se muere en accidentes automovilísticos y todo eso, y cuando venga el lunes ya eso es un golpe dado, eso no lo quita nadie. Bueno, la gente se fue en Semana Santa, se emborrachó, se intoxicó, se mató en la carretera y vino el fin de semana. Y el lunes la ciudad amaneció encendida de un extremo a otro. Así fue. Y 2 días después el gobierno de Jorge Blanco tuvo que apelar al ejército porque la policía no daba abasto. Yo viví todo eso como corresponsal extranjero y periodista del Caribe. Y tuvieron que sacar el ejército y salieron los tanques a la calle a dispararle a la gente. Y al final el saldo fue un saldo oficial de 150 y pico de muertos, pero todo el mundo sabe que el saldo extraoficial superó los 250. Entonces yo le tengo mucho miedo a esas recomendaciones que quieren equilibrar un presupuesto sobre la base de constreñir la vida de la gente. ¿Qué ganamos con eso? Yo pienso que es mejor que la gente viva feliz y la gente tenga de qué vivir, aunque tengamos un déficit, porque todos los déficits son manejables. Este país no ha entrado en mora nunca. Bueno, si tenemos que seguir endeudándonos mientras estemos pagando, está bien. Entonces, a veces esas medidas que tienden a sanear la economía, sanear entre comillas, lo que tienden es a incrementar los ingresos de los grandes capitales y aumentar la desigualdad social que existe en países como este. Por eso surgen los Chávez, por eso suben los Fidel Castro, por eso suben los Evo, ¿entiendes? Y por eso suben los Ortega y se mantienen los Ortega, porque con un mendrugo de pan resuelven todos los problemas, ¿entiendes? Así es. Eso es lo que a mí me preocupa. Lo lamentable de lo que pasó en el 84, perdón, es que primero por encima de esa revuelta, si se pudiera llamar revuelta, ¿no? Bueno, fue la última gran poblada que hemos sufrido nosotros. Bueno, usted la puso un poco más, una poblada. Definitivamente, lamentablemente, primaron los intereses que en alguna medida representan a los organismos de financiamiento multilateral, porque terminó implementándose el ITEBI, asumiendo la diferencia cambiaria y todo ese tipo de variables que fueron el objeto de dicha poblada en sus términos. El hecho es que República Dominicana, asesorado en alguna medida por los organismos de financiamiento multilateral y quienes se representan a esos organismos, no van a hacer nada diferente. Van a recomendar que si no podemos aumentar nuestros ingresos por la situación económica que atraviesa el mundo, bueno, pues revisemos nuestros gastos, que fue una de las premisas que estableció el director de presupuesto. No obstante, hablar del análisis del financiamiento, que lamentablemente, y aquí quiero hacer una salvedad, porque muchas veces la audiencia del Rumbo de la Tarde ha escuchado de mí que no pongo objeción al financiamiento siempre y cuando sea para que produzca desarrollo económico,
para que se promueva los sectores productivos nacionales. Entonces, en ese sentido, no pongo ninguna objeción a los financiamientos. Ahora bien, República Dominicana no está en condiciones para crear ningún impuesto, para aumentar ninguna tasa o a aumentar las bases de los diferentes tipos de impuestos que en República Dominicana se cobran. Definitivamente, una reforma fiscal debe ser tendente a la revisión de los gastos y a un financiamiento adecuado. Cuando don Miguel hablaba de economías, inclusive desarrolladas, de países que forman parte del G7, es el caso de Japón, que tiene el 260% de su Producto Interno Bruto comprometido, y es una economía, don Miguel, que tiene 25 años que no crece. Para que ustedes tengan una idea, eso significa, en materia de finanzas personales, que a pesar de la inflación, que en todos los países del mundo la hay, aunque sea mínima, ellos han tenido el mismo ingreso como nación que tuvieron hace 25 años el que han mantenido. Y es uno de los países con el índice de desarrollo humano más grande del planeta, y además, que es lo más importante, sus bonos están calificados, don Miguel, AAA+, y pagan tasas de interés por debajo de un 1.5% anual, cuando República Dominicana está pagando alrededor de 6.5% por los bonos que emite. O sea que lo que dice don Miguel tiene mucho sentido, siempre y cuando República Dominicana cree las herramientas suficientes y necesarias para que nuestra economía sea realmente sostenible. Entonces, es de mucho cuidado escuchar al director de presupuesto por lo que él representa necesariamente, que pero es lo que llama la atención. Él es academicista, yo creo que... Él es un gran académico, así es, no, José Rijo. Pero también es partidario, cree en eso, en esas recomendaciones. ¿Tú sabes cuál es el problema? Pero en las recomendaciones del endeudamiento, de la revisión del gasto o de la reforma tributaria. De todo. Él es de la gente que entiende que no se puede gastar un centavo más. No importa, se pueden estar muriendo 100 personas y con 100 pesos se resuelve. No, eso no está en el presupuesto. Digo, los estados tienen que tener sensibilidad social. Cuando los estados se guían por una rigidez en materia económica, tienden y terminan fracasando. Usted me da miedo con esa aseveración que usted está haciendo. No, porque yo te quiero decir, porque tú tienes que... ¿Qué es lo más importante? ¿Un equilibrio económico, un equilibrio presupuestario o la felicidad de la gente? La felicidad de la gente. Tú tienes que procurarla. Es decir, porque estamos viviendo en sociedades muy desiguales, donde la distribución del ingreso cada día se hace peor, y el crecimiento económico en la República Dominicana en los últimos 20 años ha traído aparejado una concentración de esos recursos, de esa riqueza. Ha habido aquí un proceso de concentración. Es decir, que la riqueza que hemos producido en los últimos 20 años no se ha repartido equitativamente. Y yo no quiero hablar de equitativo, quizá utilicé, pero no se ha distribuido. Se ha quedado centrada en lo mismo. Y todos los grandes negocios que ha habido en el país en los últimos años provienen de la misma fortuna, de la misma fuente. Así es. De la misma fuente. Realmente no ha habido ninguna movilidad social. Exacto. Las riquezas que posee el planeta, en más de un 99%, siguen siendo de los 100 ciudadanos más ricos del planeta. Que no pagan impuestos. Mira ahora la discusión que hay en los Estados Unidos con relación a... ahora hay una discusión sobre la filtración de información confidencial sobre los impuestos que pagan los grandes gentes. Es decir, a lo mejor un pelotero que se gana 20 millones de dólares al año por un contrato ha pagado más impuestos en los Estados Unidos que Jeff Bezos, que se ganó 100,000 millones. Así es. Cuando la crisis financiera última del 2008, que el Estado americano, la Junta de Reserva, que es el Banco Central allá, y el gobierno de Estados Unidos, la Reserva Federal. Sí, la Reserva Federal, tuvo que intervenir los bancos para salvar la economía de los Estados Unidos. Era salvando a los ricos. Era salvando a los ricos. Era salvando, pero no solamente eso, sino cuando entregaron el dinero, en vez de usarlo para salvar las propiedades de la gente que ellos habían quebrado con todas esas hipotecas tóxicas, ¿entiendes? Lo que hicieron fue que se dieron compensaciones y se liquidaron ellos.
Así fue. Se los repartieron entre ellos. ¿Cómo? Millones y millones y millones de dólares. Bueno, señores, para concluir, no puede haber reforma tributaria. En mi opinión, no a la creación de más impuestos, no a la ampliación de la base y no al aumento de las tasas, Olga.